Nuestro Dios es acto existente. Nuestro Dios es actos existente. Oiga, existente. Capítulo número 5 del Evangelio de Juan, verso 26, para la gloria de Dios. Nuestro Dios es acto existente. Ese es el tema que vamos a tocar con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amado y buen Dios que estás en los cielos, presento la vida de tu iglesia, la vida de cada hermano en particular, para que sea tu Santo Espíritu el que redarguya el corazón y la mente de cada uno de ellos, y nos ayudes a ser más íntegros, más honestos, más sinceros, más transparente en nuestro diario vivir. Espíritu de Dios, por favor, condúcenos a toda justicia y a toda verdad, que tengamos esa relación y ese encuentro personal contigo, y que la palabra pueda hacer los cambios en cada uno de nosotros. A su nombre, Dios eterno, damos la honra y la gloria, y le pedimos en el nombre de Jesús que añidas los que han de ser salvos por medio de Jesucristo. A usted hoy y siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse. La palabra acto existente significa, amados hermanos, que Dios en sí mismo es Dios. No necesita la sustancia o la cobertura de otro Dios. No, Él es autosuficiente, es soberano, es perfecto en lo que ha diseñado y ha hecho. Amén, hermanos. No depende de ninguna sustancia, repito, de otro Dios, porque Él es el creador. Por eso es que en el hebreo se le conoce como Elohim, el creador del universo. No necesita, repito, de que se apoye de otro Dios, porque Él es el único Dios verdadero y vivo sobre la creación y de toda la tierra. ¿Eso qué significa acto existente? Que Él es la fuente de toda vida. Digamos que fuera de Dios no hay quien salve. Por eso estamos en el Dios único, santo, sabio y verdadero, que en Él hay vida para todo aquel que se refugia en ese Dios existente desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, cuando yo necesito de esa vida que mora en Él, yo tengo que ir a la fuente que es Él, y no hay otro camino. Jesucristo fue claro en Juan 14:16, dijo Él: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, decía Jesucristo, si no es primeramente por mí. Digamos que así como el Padre tiene en sí vida, también su Hijo, que es Dios, tiene en sí vida para dar a aquellos que se acerquen y confíen plenamente en ese Dios existente por todas las generaciones. Entonces, hoy quisiéramos hablar de esa preexistencia de Dios, que es, la palabra pre significa que es antes de que los cielos y la tierra existieran. Él ya era y es y será Dios por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo
usó una palabra que se llama yo soy. Si usted se acuerda de esa palabra, y la primera vez lo mencionamos que Él se la dio a su primer siervo llamado Moisés, cuando lo elige, lo escoge, lo llama y lo comisiona. Él le dijo: cuando te pregunten mi pueblo quién te envía, dile yo soy, me envía. Esa palabra yo soy significa en el hebreo, oiga, el yed, as, y el yed. Tiene 4 significados, que significa que Él es hoy, mañana y siempre. Digamos que para los que niegan la veracidad de la palabra, ahí es donde cojean y patalean. ¿Por qué? Porque dicen muchos indoctos: ¿cómo es que el Hijo dice que Él es Dios si Él dice que es primogénito de toda la creación? David también decía que Él era primogénito, pero las palabras de David son de la descendencia humana, y las palabras de Cristo son del Dios acto existente, que en Él es y será siempre Dios mismo en sí. Digamos que en la personalidad de su Hijo, Él está diciendo que Él mismo es Dios. ¿Por qué? Oiga, como la porción que hemos leído dice que en el Padre habita ¿qué? ¿Qué dice el verso 26? Ahí está, hermano. Porque como el Padre tiene vida en sí, eso significa que es autoexistente. También el Hijo en sí tiene vida. Digamos que antes de que los humanos existieran, Él era preexistente, ya estaba en los cielos. Él es y será siempre Dios eterno. Amén, hermano. Entonces esa palabra preexistente significa que Dios continúa por siempre y será siempre. ¿A dónde lo dice? Vea lo que dice Éxodo capítulo 3 verso 12. Dice: y Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Le estaba hablando Dios a Moisés que en el monte Sinaí iba a ser el lugar de reunión donde todos los israelitas iban a ser elegidos, reunidos, para que a una voz adoraran y exaltaran su santo y bendito nombre. Esta palabra yo soy, Cristo la mencionó 7 veces. Esa palabra de yo soy, Él la mencionó 7 veces. Y oiga, en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer también como Yahvé. Yahvé, que es un nombre hebreo. En el griego, nuestro Dios se conoce como el Señor. ¿Está aquí o ya se fue? Tengo que explicar para que usted vaya creciendo en lo que es la palabra, hermano. Y esa palabra Yahvé o yo soy en el Antiguo Testamento, Dios se lo recalca de nuevo en el capítulo siempre 3 verso 15 de Éxodo. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová el Señor, en otras palabras, Yahvé, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Oiga, desde esa generación
hasta la actualidad, Dios no ha cambiado su nombre. Él se reconoce por todas las generaciones como Yahvé, Jehová, Dios de los ejércitos. Él no es como los hombres. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se hace ciudadano de este país en el que estamos radicando, morando, usted si quiere cambiarse su nombre porque le cae mal, usted se lo pone antes de que le venga el nuevo documento. Pero Dios no es como los hombres. Dios mantiene su originalidad. Él mantiene su personalidad. Él mantiene su identidad vigente hasta el día de hoy. Con ese nombre, hasta el día de hoy, es reconocido nuestro Dios. Y oiga qué terrible, digo, con Él se me recordará por todos los siglos. ¿En qué siglo estamos? En el 21. ¿Cuántas generaciones quizás habrán pasado hasta la vida de Jesús? Cuando Él nace, toma el ministerio. Lucas es el único que registra que cuando Cristo toma el ministerio habían pasado 47 generaciones. Ponga a imaginar qué misterio, qué mente perfecta de Dios. Y en esa evaluación desde la vida de Cristo a la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, han pasado 3,000 años, casi los 4,000 estamos llegando después que Él partió. ¿Cuántos siglos es desde esa fecha a la actualidad? ¿Cuántas generaciones más o menos? 30 siglos. ¿Cuántas generaciones serían? 47 hasta Jesús, hasta la nuestra. ¿Cuántas serían más? Unas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haga número. Casi estamos ya en las 54 a 53 aproximadas generaciones. Y Cristo mencionó estas palabras. Él dijo: no pasará esta generación hasta que no veáis que el Hijo del Hombre venga de nuevo por ella. Digamos que la generación que vamos a tener, si al Padre le place que usted y yo estemos vivos en esta tierra y veamos al Rey venir en gloria, es la generación nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor lo profetizó. Entonces, esa palabra hebrea, Yahvé, que significa Jehová, viene del verbo hebreo Hayat, H-A-I-A-H, Hayat, que significa, oiga, qué tremendo, que los idiomas, hermanos, son terribles, pero va al mismo vocablo, al mismo significado, que significa ser. Digamos que ese verbo ser es el que significa el que es, el que era y el que será. Solo ese verbo, hayat, que significa ser. En el hebreo, no le estoy hablando en nuestro idioma ni en el griego, en el hebreo, solo esa palabra hayat significa ser, que tiene tres significados: el que es, el que era y el que será. En otras palabras, no hay Dios que se le ponga a la par del Dios nuestro, o no se iguala a su esencia. Amén, hermano. ¿A dónde lo reafirma esa palabra? El que es, el que era y el que será. Vea las palabras de Juan el teólogo en la isla de Pasmo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa, yo soy la omega. Ahí está hablando, oiga, principio, el que es, el que era, alfa. La palabra omega, el que será. Alabado sea Dios. Diga que tenemos a un Dios existente desde el principio hasta los finales del siglo. Por eso vale la pena que usted y yo seamos fieles, no cristianos raquíticos, no cristianos chismosos, murmurones, porque ese Dios es el que lo ve desde allá, acá
y allá. Principio, presente y futuro. Él lo ve todo, iglesia. Se puede esconder usted de los hombres, pero de Dios no. ¿Y qué dice? El principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, oiga, y el que ha de venir. ¿Qué significa el verbo allá? Ser, el que es, el que era y el que ha de venir. Gloria sea a Dios. Y oigan cómo lo encierra: el todopoderoso. En otras palabras, en el hebreo, el Shaddai, el Señor Dios todopoderoso. Ese Dios es el que gobierna la iglesia, y ese Dios es el que ha prometido estar con usted y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, aquí yo estaré con vosotros. Y si Dios está con nosotros, iglesia amada, vale la pena seguir en el camino, esforzarse y ser valiente. Oiga, el Dios eterno, inmutable, porque eso significa yo soy un Dios desde el principio, presente y futuro, pero que es inmutable. Por eso es que le puse el ejemplo de los hombres de la tierra. Si a usted no le gusta el nombre, un ejemplo, Berta, cuando me haga ciudadana de Europa, de cualquier país de Europa, me voy a cambiar el nombre y me lo voy a poner como a mí me gusta, Shakira. Nombre chulo que escogiste, hija. ¿Qué le dirá Dios a Shakira? Solo Dios sabe qué le va a decir. ¿Por qué, hermano? Oiga lo que significa el Dios eterno e inmutable. ¿A dónde lo aparece? Lo aparece en varias citas bíblicas, pero es el Salmo 92. Oiga lo que dice: antes que naciesen los montes, y antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿A dónde aparece la palabra eterno? Donde aparece la palabra siglo. ¿Y dónde aparece la palabra inmutable? Que Él no cambia, Él sostiene la promesa. Él es más fiel que los hombres de la tierra. Por eso es que cuando el hombre le falla a la mujer, o la mujer le falla al hombre, y los cristianos le fallamos a Dios le duele, porque Él es inmutable, es eterno. Él dicho: hijo eres tú, yo te he prolongado la misericordia. Él lo sostiene. Por eso es que usted y yo no podemos deshonrar a Dios. No podemos fallar a Dios. Y si sigue pecando, usted se hace daño. ¿A dónde está de nuevo la palabra inmutable? A ver si usted le entiende. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿A dónde está la palabra inmutable? En la palabra yo, Jehová, no cambio. Usted cambia, hermano, y usa traje. Y cuando debe, ahí se anda escondiendo por no pagar. Aquí hay cristianos que deben a hermanos de esta congregación de más de un año atrás. Y eso es vergonzoso, hermano. Hermana, si usted es de esa clase de creyentes, no lo haga. Mejor quítese la solapa cristiana religiosa y diga: ya no soy nada. Porque el que defrauda a su hermano, dice la Biblia, defrauda al Señor. Pero usted sabrá cómo le gusta usar el traje. Oiga la otra palabra que el Señor usó: el yo soy. No envejece. Eso significa también la palabra yo soy. Nuestro Dios no envejece como usted y yo. Mire, hermano, a los que tienen 13 años, un ejemplo para que usted entienda lo que le voy a hablar, anhelan llegar a 15 años, ya sea varoncito, ya sea hembra. Anhela. Pero de 15 años para los 20 se van rapidito los años.
De 20 a 25 se van rápido. De 25 a 30 de igual manera. De 30 a 40 de igual manera. Cuando ya se llega a los 50, al medio paquete, usted dice: qué viejo me veo, qué vieja me veo. Pero hoy hay tanto sistema avanzado que le estírese las carnes, hágase más ancho el labio, haga lo que usted, aunque esté mayor de edad, no importa, estírese las tripas y jáleselas. Hermano, en el hombre envejece, el hombre perece, el hombre muere, pero nuestro Dios, acto existente, es eterno por todas las generaciones. Por eso sea su nombre bendito y alabado por los siglos de los siglos. Usted y yo perecemos y morimos, pero nuestro Dios no. Por eso es que los indoctos que tuercen las escrituras dicen: bueno, entonces no me venga con el cuento que Jesucristo es Dios, porque Él murió. Sí, señores, porque en la cristología enseña, y Filipenses capítulo 2 verso 8 para abajo dice, pero si usted lo toma del 6, 7 y 8, dice que siendo forma de siervo, no escatimó el ser a sí mismo a Dios, sino que se despojó de esa gloria divina y tomó la forma humana para morir por usted y por mí. Esa es la fidelidad, la bondad, el amor de Dios, queriendo que usted y yo procedamos al arrepentimiento y podamos alcanzar el don de la vida eterna. Por eso es que Él se hizo humano, pero no quitó la divinidad de sí mismo, de decir: dejo de ser Dios. No, señores, Él es Dios, y si no muere en la divinidad, Él permanece siempre vivo, poderoso, soberano. Como siervo se humilló hasta la muerte, pero de ahí lo exaltó Dios. Verso 9 de segunda de Filipenses dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra, y los que ya están muertos también doblarán sus rodillas. Y dice que confesarán que Jesucristo es el Señor. Oiga, por eso es que Él murió en lo humano para mostrar su amor para con usted. Pero en lo divino, en lo de ser en sí Dios, Él no perdió credibilidad ni perdió eficacia. Él sigue siendo lo que es Dios, existente por los siglos de los siglos. ¿Y qué le dije? Que no se envejecía. Jesús no perdió los dientes como usted y yo. Jesús no se encaneció como usted y yo. Jesús no dijo: ay, que me duelen los huesos. Ay, hay una que hasta aquí le tocaba. A su nombre. Jesús no padecía de esos males, porque Él es Dios en sí. Aunque no lo acepten los unitarios y los testigos de Jehová, Él es autoexistente. Él no se envejece y no evoluciona ni se agota. Nuestro Dios, no sé, en lo humano de la vida de Jesús, Él hacía que se cansaba, hacía que no tenía este otro, porque Él tenía que compaginar con los humanos. Porque puedo imaginar, hubiera dicho: yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nadie le iba a creer, hermano. Tenía que nacer de una mujer, pero no en pecado. Nació sin pecado por obra del Espíritu Santo de Dios. Esas son las grandes diferencias que usted y yo tenemos ante Dios. Él nació sin pecado y usted y yo. Salmo 51:5: he aquí, en pecado me concibió mi madre y en pecado fui formado. Usted muere, Él no muere. Usted se envejece, Él no se envejece.
Usted se cansa, Él no se cansa de hacer la obra redentora. Él redarguye y llama al adúltero, llama al pecador, llama al borracho, llama al idólatra, llama al brujo, porque lo ama y lo quiere salvar. Él no se agota de hacer la obra. Miren, porque yo me hago que no los veo. Hay unos que ya ni las manos van, pero según ellos yo no los veo, yo no los veo. Que para que quiere, si usted quiere gozarse, se va a gozar. Y si quiere ser tetumbe, va a seguir siendo tetumbe. Ahí es donde usted va a hacer la diferencia, usted individualmente. Entonces, Él nada de eso, de lo que a usted y a Dios los adolece, hermano. Nos adolecen los dolores de hueso, de muela, todo nos hace llorar. Oiga las palabras de Jesús. Hoy vamos a entrar en las palabras que Cristo habló, para que usted vea que las palabras del Padre, porque Él es Dios y Cristo es Dios, y allí es donde patalean estos indoctos, hermanos, en estas palabras. Oiga, Jesús dijo, Él, yo soy. ¿A dónde es que lo dijo? Oiga lo que dijo. Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Jesús también es acto existente. Él es desde la eternidad, principio y fin, alfa y omega. Esa es la palabra que a los fariseos y los judíos de la época de Él los trastornaba. ¿Cómo que me estás diciendo que antes de que Abraham fuese tú ya estabas ahí? Si tú tenés 30 años y este ya murió de siglos. Sí, le dijo, pero antes de que Abraham fuese, yo ya existía, yo ya era, yo ya estaba, porque yo soy el Dios suficiente en mí mismo. Entonces, de cierto os digo, es una palabra que no es bien difícil, pero la van a torcer también los indoctos, porque la palabra de cierto, ahí solo dice 2 veces, pero hay otras veces que dice de cierto os digo. Ahí casi dobla esa palabra el Señor, que significa lo mismo que usted y yo decimos, amén. Por eso es que Él usaba esas palabras de cierto te digo, como diciendo, lo que yo te estoy diciendo es cierto. Lo que Jesús dice es la verdad, es la vida, es el camino, hermano. Él es la existencia viva del Dios de los cielos. Eso es, de cierto, así sea, amén. Entonces, en el griego, oiga lo que significa la palabra que acabamos de leer, ego, sin H, ego, el mi, mi, mayúscula y normal, mi. A ver dónde le puso la cosa. Oiga lo que significa en el griego. Jesús usa el nombre divino afirmando su deidad y su eternidad. Esa es la palabra en el griego ego eimi, que significa en el griego afirmando su deidad y su eternidad. ¿Por qué lo estaba afirmando Jesús? Porque Él es, repítalo, ¿cómo? ¿Qué es Él? ¿Qué es Él? ¿Qué es Él? Autoexistente. Autoexistente, métaselo aquí, porque es para las palabras, porque hay cristianos que todavía son vulgares. Porque eso no se le olvida a usted. Mire, en el inglés, hermano, las malas palabras así se aprenden. Y las buenas palabras, acá. A su nombre. Apareció el Daniel y su padre, que todos los reciben los favores y se pierden, hermano.
son ingratos, les voy a dar la unción de Cachiluni y de Guillermo Maldonado. ¿Sabe que los hombres no tenemos doble unción? Si la piden a Dios se la da, pero se les está dando un mal uso. La unción Dios la da a hombres conforme al corazón de Él para la edificación del cuerpo de Cristo, no para hacer negocio del reino y de la unción de Dios. ¿A dónde viene otra palabra de las palabras del maestro? Mire, llama la primera. ¿Cómo se llama lo que dijo primero Jesús? Yo me voy. ¿Cuál fue la primera palabra que mencionó? Ahí ya lo acabamos de leer. Yo soy. Que no se le olvide. Yo soy. Que significa ¿a dónde? Antes. Oiga, la segunda vez que menciona, póngale atención. 18 de Juan 5 y 6. Oiga las palabras. Le respondieron los fariseos y saduceos a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron a la tierra. ¿Qué significa yo soy? A mí me buscáis. ¿Sabe de qué porción está hablando aquí Jesús? Cuando Judas lo entregó por 30 monedas a Jesús, al autor de la vida, al que nos ha amado, al que nos ha redimido, al que nos ha libertado del yugo de Satanás y del pecado y de la muerte. Y ahí a ese Cordero Santo estaban vendiendo. Pero Jesús no retrocedió. Él dijo: ¿a quién buscan? Dijo: a Jesús Nazareno. Yo soy. Oiga, ¿qué significa esa palabra? Con autoridad. Dice que temblaron y retrocedieron a tierra. ¿Por qué? Si a mí me dice: a usted lo venimos a buscar, no estoy. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros no hay divinidad perfecta, sino que hay nada más la cobertura, la gracia de Dios. Y aunque digamos yo soy, nadie va a retroceder, porque al único que le obedece los demonios y el diablo es al mismo Jesús, al mismo Dios que se hizo carne. Pero a otro hombre nadie le tiene miedo. Por eso es que le digo: yo soy, y retrocedieron. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida para los seres humanos. Qué frágil fue vendido el maestro. Por un peso fue entregado. ¿Cómo ha vendido usted a Jesús varias veces? Con una codicia, con una envidia, con un chisme, un falso testimonio. ¿Cómo usted vende a Jesús? Con raíces de amargura, de odio, rencores. ¿Cómo lo vende usted? ¿Cómo lo vendemos a Jesús? Y a veces no meditamos cómo le fallamos a Dios. Y todos decimos: Dios lo sabe que soy humano. Sí, pero también ya tenemos la naturaleza de Él en nosotros. No somos dioses como enseñan en otras iglesias, hermano. Yo no le voy a enseñar atrocidades que la palabra de Dios no me autoriza que le enseñe como pastor. Pero yo he oído a gente que me dice: no, si yo soy Dios, solo que es pequeño, mire, no va a morir. En la vida de Jesús tenía que llegar a la cruz para la obra redentora suya y mía. Pero Él, como Dios, no muere. Como Dios, no se envejece. Como Dios, no se aturra su carne, no se arruga, ni se cansa, ni se fatiga. Porque Él es un Señor real, vivo y verdadero. ¿Cómo negamos
¿Cómo vendemos a Jesús en nuestras acciones? ¿Por un plato de comida? ¿Por un placer temporal de un hombre o una mujer prohibida? ¿Cómo? Si en verdad Dios nuestro, como acto existente, fuera como nosotros los hombres, ya nos hubiera acabado. Pero cuando tú le fallas, Él te sigue amando. Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Hay gente que habla de que si no hay una profecía que Dios me diga esto y lo otro, yo no hago esto y lo otro. Error. La mejor profecía, dice el apóstol Pedro, es esta palabra: deje el adulterio, deje la fornicación, deje la borrachera, deje el pecado, la idolatría, y deje de consultar a los brujos. Eso lo dice esta palabra, y esa es la mejor profecía. No espere que un instrumento humano le venga a decir: así dice el santo. Santo cachón, tal vez. ¿En serio? Oiga, Jesús, como el Padre, su nombre significa autoridad y poder. ¿Qué hombre en la tierra, si Jesús no hubiera sido Dios, que hubiera detenido la tempestad cuando se levantó el mar en contra de él y los discípulos que iban en la barca? Del libro de Mateo, no sé si lo ha leído. Un ejemplo, pueden imaginar. La Biblia dice literalmente que Jesús iba físicamente, porque Él estaba humanizado 100%. Se cansó y se durmió. Y los discípulos iban platicando y remando. De repente se levantó un viento. De repente vino la tempestad fuerte de la tormenta. Y la barca se iba para un lado y para otro. Y los discípulos no hallaban qué hacer. Pero Pedro, que era el más intrépido, le dijo: Jesús, despiértate, Jesús. No te duermas ya, levántate, porque perecemos. Si Jesús hubiera sido 100% formado en pecado como hombre, ¿creen que se hubiera parado ante la barca que iba enfrente de ellos? Levanta la mano y le dice: mar, enmudece, y viento, aquíétate. Si hubiera sido hombre en formación humana de pecado, ¿creen que el viento y el mar le hubiera obedecido? No, señores. ¿Por qué le obedeció? Porque Él es el Dios acto existente por todas las generaciones. ¿Lo cree usted o no lo cree? ¿O solo lo están gritando porque los demás lo están haciendo? ¿Me entiende? ¿Por qué se sujetó? Porque la tempestad, los espíritus inmundos reconocían quién era ese Jesús en la tierra. Y eso es lo que está pasando con la humanidad, que no quieren reconocer a Jesús como Señor, como Dios y Salvador de su vida. Oiga la otra palabra: yo soy, también significa suficiencia. ¿Qué significa eso, suficiencia? ¿O qué entiende usted de suficiencia? Lo dijo. Eres todo. Que lo tiene todo y no necesita nada. Es correcto, los dos contestaron bien, que Él es todo y que no necesita de un ejemplo que le diga: no voy a ser Dios como Thor. Usted ha visto las películas de Thor. ¿Saben a quién está imitando Thor? ¿A quién crees que está imitando? Es una mitología griega, porque ellos creían en muchos dioses y creían que Thor era el hijo de quién. Para ellos Zeus era Dios. Pero yo voy a hacer esta comparación. Si Thor hubiera sido el hijo del Dios verdadero, que era Zeus,
cree que tienen compagina Jesús, el de la Biblia, y el Jehová de los ejércitos, el Dios suyo y mío, son iguales? No, porque su poder radica en un martillo, y en Cristo, el único Hijo Dios verdadero, radica en el poder de las palabras que salían de su boca. No usaba un mazo, no. El mazo es para quebrársela a usted por rebelde. Para eso voy a usar el mazo. Solo. Amén, hermanitas. ¿Están gozosas? Chipuñas. Oiga, ni por cerca la mitología de los dioses de los griegos se comparan a nuestro Dios. Amén, hermano. Él también tenía otro hermano que se llamaba Odín, o Dios, igual que muchos de nosotros. ¿Me entiende? Porque usted no puede ver a alguien que está bendecido cuando le entra una codicia y una envidia, y eso no lo deja ser feliz a usted. ¿A dónde no hablan? Mire las palabras del apóstol Pablo, que ese Dios suyo y mío es suficiente para todo. ¿Lo tiene ahí? No que seamos completamente por nosotros mismos, dice Pablo, para que penséis, 2 de Corintios 3:5, para que penséis algo como de nosotros mismos, sino, pongan atención donde aparece esa palabra, que nuestra competencia proviene de Dios. Digamos que tu victoria y la mía está en confiar en Dios, esperar en los proyectos, propósitos y voluntad de Dios. El hombre y la mujer que confían pacientemente en ese Dios nuestro autoexistente, no lo va a deshonrar, no lo va a dejar avergonzado. No, señores, esa competencia suya y mía viene de parte de Dios, y es con el propósito que usted y yo seamos prósperos y bendecidos. Dios no solo existe. ¿Oyó lo que le dije? Dios no solo existe. ¿Entienden qué significa eso, George? Dios no solo existe. ¿No entiendes? Ayúdale, por favor. Oiga la palabra, Dios no solo existe. Porque hay gente que dice, ay, Diosito, ¿ves cómo lo dicen? Ay, y yo le digo, ay, Diosico. Así se van, ay, Diosico. No, nuestro Dios no es un Diosito. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios no solo existe en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos de desánimo, en momentos de andar en la prueba de fuego. No, señores. Nuestro Dios nos sostiene. Nuestro Dios nos provee. Y nuestro Dios nos da la fuerza para obtener la victoria. Eso significa que nuestro Dios no existe. Digamos que Él nos provee y nos sostiene. En la mujer que diga que Dios no lo sostiene, o el hombre, ese hombre no conoce al Dios de la Biblia. Conocen al Dios Thor, que se enamoró de una hembra, y ahí se le fueron los poderes. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Cristo fue sin pecado y murió sin pecado. ¿Usted piensa que a Cristo no se le metían estas viejas justaduras de aquí? ¿Sí o no? Aunque usted no diga ni amén. La Biblia dice que Jesús era de hermoso parecer, más simpático que usted y yo. Nosotros somos como las orejas de Dumbo, hermano. A su nombre. Dele ofrenda de adoración, dele alabanza, dele. Amén, hermanito. Sí. Fíjese, usted piensa que Jesús no era feo, no, era de hermoso parecer. Para que la Biblia oiga lo que dice, Cantar de los Cantares, mi amado es rubio. Oiga, no era cualquier pelagato como los de hoy en día, hermano. ¿Sí? ¿Está aquí o no? No se enoje, es para que usted entienda que el Dios que es nuestro Dios no es cualquier pelagato, es un Dios precioso, maravilloso, hermoso, bello.
Dios. Sublime que dice la Biblia que sus piernas son como el bronce, bien bruñido, fuerte, vigoroso. Ese es nuestro Dios. Por eso es que usted y yo seamos más obedientes y fieles. Porque ese Dios, me imagino que cuando Jesús andaba en la tierra, quizás, un ejemplo le voy a poner a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena, hermanita? ¿Quién era María Magdalena, hermanita? Es la pecadora. Yo no sé. Sí, era pecadora, era ramera, dice la Biblia. ¿Usted piensa que cuando Jesús se encontró con ella no se ha de haber enamorado ella de Jesús? Ha de haber dicho, aquí me he hecho un buen tiro, pero le salió por la culata. Porque Jesús, su corazón y sus pensamientos no eran para el placer de la carne, sino que el corazón y la mente de él era como la del Padre, puro, perfecto, limpio y santo, libre de deseo de mujeres. ¿Por qué? Porque él es un Dios acto existente, soberano, eterno. Pero yo creo que esa mujer andaba detrás de mí. Aquí me voy. Jesús, ¿a dónde te puedo ver? No, si quieres andar detrás de mí, vente con los demás, no a la parmilla, porque ufa. Usted no, en vez de reprenderlo, usted, ay, venite para acá, vení. ¿Están aquí, varones? Pero que ustedes no se gozan, hombre. Mujeres, ¿están aquí? Las de atrás. Le voy a dar 5 yo soy y su significado para los que están escribiendo. 1. Dios es el tema principal, alto, existente. 2. Yo soy el Dios eterno. 3. Yo soy el Dios inmutable. Divídalo así. Usted puede sumar. Cuando haces una suma, ¿qué le pones después? ¿Qué signo le pones? Igual, hermano, 2 rayitas, hombre. Que todo es bueno solo para las bichas y ni trabajar le gusta estos haraganes. Póngale igual a Dios inmutable. 4. Yo soy igual Dios presente. 5. Yo soy igual Dios revelado en Jesús. Es lo que no aceptan los Jesus Only y los arianos, que hoy en día son los testigos de Jehová. Ellos no aceptan esto, que Dios es Jesús y Jesús es Dios. Ellos no lo aceptan. Y oiga, hay muchas citas bíblicas. Un ejemplo de ellas, el más común lo voy a poner, 1:1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando la palabra verbo? De su Hijo. Pero se hizo carne el Dios en su Hijo, que significa revelado Dios en su Hijo. ¿Estamos aquí? Si no lo cree, no lo crea. Pero eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Qué dice Hebreos? Hablando de esto, capítulo 1, verso 3. ¿Está ahí conmigo? Mujeres, hablan la Biblia. Tan nada que se creen más espirituales. Hebreos 3, ¿ya lo tenés? Sí. Ya ahorita lo va a buscar. 1:3. El cual, oiga, hablando de la personalidad de sí, del Padre, el cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su... ¿Se acuerdan que tocamos un tema de la sustancia? Lo acabamos de pasar, ¿o no? Aquí está, mire, lo voy a retroceder para que no vea que le estoy mintiendo. Está en el punto 6. Dice que como suficiencia, digamos que la suficiencia de Dios es la sustancia misma.
Entonces, ¿en quién la manifestó el Padre? En su Hijo. En quien, oiga, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, oiga, ¿qué pasó con usted y conmigo? Nuestra purificación de nuestros pecados. ¿A dónde hizo eso Cristo? En la cruz del Calvario. Cuando Él derramó su sangre por sus pecados y los míos, cuando usted lo recibe como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, el Señor está purificando nuestros pecados. Gloria sea a Jesús. Por medio de sí mismo, dice, no necesitó la sustancia de otro Dios. Ahí es donde estamos en la verdad. Oiga como dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa parte final es donde ellos dicen también, ¿cómo es que si el Dios se sentó a la diestra? Es que acuérdese que hay un orden sistemático, un orden perfecto, divino. Y ahí es donde usted y yo tenemos ese gran privilegio, que Él intercede por usted y por mí ante la presencia de la gloria de la majestad del Padre, y le dice: Padre, perdona a Julano, perdona a Julana. Señor, aunque violó, aunque se emborrachó, aunque mató, aunque es pandillero, perdónalo, Dios. Para eso yo morí por él en la cruz del Calvario. Y el Padre, que está atento al clamor de su Hijo, le dice: no te preocupes, hijo, si tú tienes vida en ti, dale la vida, yo también se la doy. ¡Ay, poder ese! Es lindo ser hijo de Dios por medio de Cristo. ¿Usted se siente orgulloso de ser hijo de Dios? Estamos bendecidos por eso. Entonces, ¿qué nos dice Dios hoy? No deje que el espíritu del error lo aparte de la verdad del evangelio. No deje. ¿Sabía que esta gente que está doctrinalmente en herejía son bien contradictorios con usted y conmigo, que sostenemos la verdad? ¿Sabe cuál es la diferencia de ellos y la suya y la mía? Que a ellos les gusta leer la Biblia y a usted no le gusta, que tiene la verdad. Por eso es que lo doblegan bien fácil. Esa gente, hermano, anda un machete bien afilado, hermano, y usted que ni la navajita la afila. Le estoy hablando de esto, hermano, no esté malinterpretando. Cuando le hablo del machete, que esta gente, si es posible, pasan día y noche quemándose los ojos, aprendiendo más la herejía para torcer la verdad de Cristo, pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la mente de Cristo y el poder del Espíritu Santo está en nosotros, el cual nos nutre, nos fortalece y nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero ¿por qué es engañada la iglesia verdadera? Por falta de conocimiento. No es por otra cosa, hermano. Usted y yo tenemos las herramientas, pero no las desarrollamos. Y esta gente son la gente que le hacía la vida imposible a Jesús: los fariseos y los saduceos. Dos sectas hoy en día están activas: los arelianos, que son los testigos, y los solo Jesús, los unitarios, para que usted tenga más conocimiento. Entonces, hermano, si tenemos la verdad, deleitémonos en ella. Haga su espacio, escudriñe la Escritura en sus tiempos libres, para que cuando usted venga a reunirnos juntos en comunidad, juntos sepamos quién es Dios que venimos a buscar, al Dios que venimos a exaltar y al Dios que venimos a darle lo mejor de nosotros, que es la adoración y alabanza. Por eso es que usted y yo tenemos un compromiso, y es enseñarle a la gente la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? Hábleme como macho, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vaya pues, seguir a Dios no. Enseñar la verdad es que Jesucristo es la verdad, es la vida y es el camino al cielo. Esa es la verdad. Y enséñela y disfrute
búsquela, deleites en ella. Porque esa verdad nos ha rescatado de la ignorancia y del castigo eterno. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no está separado del Padre, ni el Padre está separado del Hijo. Ellos son uno solo. Y ahí es donde yo digo, ¿y sabe de cuál versículo se agarran, hermano? Oiga, qué inmadurez espiritual y error doctrinal. Donde dice, porque yo dije, lo del capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, verso 23, donde Pablo decía que usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Ustedes dicen que son igual que Dios y son Dios mismo, son tres dioses en sí. Mira qué inmadurez. No, hermanos, en el mismo barro está el alma, está el espíritu y está el cuerpo que Dios usa. Así el Padre, en la divinidad del Hijo que reveló, reposa Él y reposa la deidad del Espíritu Santo. No son de dioses, es un solo Dios para redimir a los pecadores de la tierra. Y le estoy dando esta cita porque ellos de eso se aferran, hermano. Son tres. Quiere decir que ustedes son tres hombres de mire. Cuerpo, el alma, otro hombre, y el espíritu, otro hombre. Puedo imaginar el tronconcito de amarrar el sapo del doctor Lucas. Ven los tres hombres ahí, va. Y diga, yo alma, yo espíritu y yo cuerpo. Y digan esto. No se dejen engañar. Escudriña, hermano. Haga lo que Jesús enseñó en Juan 5:39 y con eso termino. Haga lo que dice. Oiga lo que dijo Jesús. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. ¿Qué es en el griego esa palabra escudriñar? Escarbar. Hasta que usted haya la verdad, deleítese y manténgase firme, fuerte, sólido. Manténgase, porque ya halló la verdad, que en Cristo. Manténgase, no se deje engañar por falsos obreros y ministros de las falsas doctrinas. Mantenga la verdad, que es Cristo el Señor. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos la verdad de Jesucristo. Gracias, Señor, por revelarnos tu divinidad a través de la persona de Jesús, porque Él es Dios y tú en Él eres Dios. Gracias, Señor, por esa grandeza y bella divinidad que reposa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enséñanos a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres más sensibles, más íntegros, más temerosos, más obedientes a la verdad. Tuyo, oh Dios, es el reino, la gloria y el poder. Bendiga la valentía y el esfuerzo de cada hermano y hermana acá reunidos. Te adoramos y te exaltamos, Padre, porque sabemos que tú no nos has defraudado ni nos vas a defraudar. Tú eres Dios desde ahora y por la eternidad. Gracias por esa divinidad que está reposando en tu divinidad y en tu personalidad. Que este pueblo sea utilizado en grande manera. Capacítalo para toda buena obra. Llénalo de tu armadura, de tu presencia, y dale las herramientas necesarias. Que cuando ellos hablen de tu palabra, hablen con denuedo, con autoridad y poder, oh Dios. Gracias, gracias. Levanta una generación de jóvenes, guerreros, valientes, esforzados. Levanta, oh Dios, esos adoradores, predicadores, esos ganadores de almas para tu obra. En Cristo te lo pedimos, Señor, y en Cristo le damos alabanza, adoración y gloria. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.